Estás viendo Inmigración y violencia. Ese es el tema de hoy. Entre Periodistas. ¿Por qué hemos escogido este tema? Porque está repercutiendo ampliamente en muchos países y es como una cadena de contagio. Hemos visto en varios países donde la presencia de migrantes se ha convertido en una amenaza para los nativos, para los residentes en ese país, porque el inmigrante que va con una situación a buscar refugio a su país exige ciertas condiciones y a veces, lamentablemente, incurre en acciones que le hacen muchísimo daño, porque lo descalifican y afectan a otras personas que de manera natural migran a otros países por diferentes razones, por cuestiones de salud, por cuestiones turísticas, por cuestiones de trabajo y con todo el derecho que tiene de moverse, porque uno de los principales derechos de las constituciones es la libertad de movimiento, ¿eh, Miguel? Y entonces ahora hemos visto cómo se ha afectado, cómo ha venido a teñirse de sangre prácticamente, porque han habido heridos, han habido varios incidentes. ¿Tú sabes que dañan todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que en este proceso, en el análisis, en el examen de este proceso, primero hay que distinguir cuando se habla de inmigrantes, o sea, en qué condición ellos actúan bajo cuál causa se genera el efecto de migrar, ¿verdad? O sea, hay inmigrantes legales, son gente que cambian de domicilio, que cambian de país, que tienen que para buscar trabajo, para estudiar, lo que sea. Muchos lo hacen de manera legal y también hay otros que lo hacen de manera ilegal, valiéndose de individuos y de organizaciones dedicadas a la trata de personas y al tráfico de personas, ¿verdad? Sí. Ese es un tipo de inmigrante. Entonces hay otro que estos son también de alta gama, vamos a decir, porque se producen de manera masiva, los que migran en condición de refugiados, es decir, que huyen de un país que está en guerra, un país donde hay hambre, un país donde tal vez no hay libertades, no sé, la razón que sea. Entonces, ese caso que tú estás mencionando ahora, que te ha generado inquietud como a todo el mundo, es el que tiene que ver de la participación directa de inmigrantes, vamos a llamarlo así si se quiere, también refugiados, árabes y africanos sobre todo, en Francia, no solamente en Francia, sino en otros países. O sea, bueno, ¿qué ocurre? Tú sabes que hay un pacto mundial para los refugiados, o sea, propiciado por las Naciones Unidas y todo eso. El país, la República Dominicana, no firmó ese pacto en Marruecos hace un par de años, hace más años. Entonces, mediante ese pacto mundial de refugiados, las naciones se comprometen a recibir, a dar albergue, asilo en su territorio a personas que demuestren verdaderamente una condición de refugiados, que estén huyendo a tal situación. Pero ¿qué pasa? Que esos procesos, esos éxodos se dan a veces de manera muy atropellante y masiva. Se montan gente en un barco y se van a Lampedusa, se van a Italia. Bueno, entonces a Europa ha llegado en los últimos años una gran cantidad, una enorme cantidad de, como llegan a los Estados Unidos, de inmigrantes que se van estableciendo, se buscan empleo, como los haitianos aquí, buscan la manera de trabajar y eso. Entonces, los gobiernos que han firmado el Pacto Mundial se comprometen a proveer una serie de condiciones físicas y una serie de compromisos para atender a esa comunidad de los refugiados. Si no les cumplen, entonces ellos comienzan entonces a exigir y a protestar y todo eso. Entonces, ese es un problema. El otro problema es un problema de coexistencia con el nativo, como tú dices, los que son de ahí. Sí. Ese es otro. Porque el hecho de que vengan africanos, se te metan aquí un paquete de africanos, digamos,
500.000 africanos de repente en la República Dominicana, tú no coexistes con ellos, no te entiendes con ellos, entonces eso genera fricciones y choques entre las comunidades. Entonces, eso es lo que ha pasado en muchos países de Europa, que ahora comienzan a recelar del inmigrante. Y no importa si fue que vino como en condición de refugiado, o si llegó buscando mejor vida, normal, por la vía legal, o si fue uno llevado por traficantes profesionales. No se distingue, ahí es que está el problema. Exacto, no, porque es extranjero. Sí. Es extranjero. Entonces Extranjero. ahí viene, o sea, se está produciendo lo que muchos consideran un rebrote de discriminación y xenofobia. Sí. Oye, combinado los dos, paso para porque atrás. eso puede dar, exactamente, eso puede dar lugar a un brote una rebelión. Y oye, qué pena, Miguel, porque Francia, un país turístico al que todo el mundo anhela ir a visitar, y por eso se ha convertido en un gran receptor de extranjeros. Entonces, qué lástima que estemos en este punto, pero también a veces es bueno que se produzcan las cosas para que se aclaren. Porque existe esta ley de refugiados que en algunos países, el Pacto Mundial de los Refugiados, que permite a la gente, se permite a los países ser solidarios con esas personas que están en situación vulnerable, guerra, crisis económica o política, o persecución personal. Muy bien. Existe en estos países desarrollados también esa negación a la discriminación racial y todo esto. Hemos avanzado muchísimo. Pero entonces hay como una incomprensión en el mundo, Miguel. Porque el migrante, feliz de que le permitan estar en otro país, muy bien. En mejores condiciones que el que tiene su país. país. Feliz de que ya no lo discriminen, que le permitan hacer todas las cosas que antes no podían. Claro. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Que entonces han adquirido unos derechos o una creencia de poder exigir en territorio ajeno. Y ahí tiene todo el mundo que estar claro. Si usted nació en un territorio, usted pertenece a ese territorio. Si usted visita otro territorio, es un territorio vecino, como si fuera una casa vecina. Sí, pero también tiene que someterte también. Tú puedes reclamar derechos, pero como derecho de refugiado, pero tú tienes que someterte a las reglas de ese país. El derecho que tú tienes que reclamar es el de los derechos humanos. O sea, respétame, no me mates, no me atropelles, pero no puedes exigir cosas que no... O sea, más de lo que está establecido. Tampoco puedes obligar a las personas a que te miren, a que te sonrían, a que te amen, a que te abracen, porque ahí hay una limitación. Eso es natural y espontáneo. Entonces, si un extranjero se incomoda porque un nativo no lo miró, no lo saludó, no le correspondió, o el gobierno no se dirigió en una manera como yo esperaba, no tiene que saber que no tiene derecho a protestar, porque eso es algo muy personal, muy interior. Entonces, ahí se han armado todos esos conflictos por el pensar que están atropellando tu derecho, pero tu derecho en territorio extranjero. ¿Cuál es? ¿Está clara la gente de eso? ¿Sabe bien qué es lo que establece el Pacto de Refugiados? ¿Qué derecho tiene el que viaja afuera y qué derecho no? Probablemente no lo sepan, porque generalmente el que hace eso en oleadas, son gente que vienen de unos estratos sociales donde ese tipo de conocimiento no abunda. Pero déjame decirte que, o sea, ya muchos países firmantes del pacto están ya, o sea, un poco reticentes a darle cumplimiento pleno, total. ¿Por qué? Porque Italia, por ejemplo, Italia con el nuevo gobierno, la primera ministra está asumiendo una línea dura, sobre todo la derecha en Europa, una línea dura contra los inmigrantes. No, aquí no van a venir a entrar como Pedro por su casa, no. Entonces, están poniendo restricciones y eso ha dado lugar incluso a que embarcaciones muy frágiles, llenas de gente, de refugiados que vienen de países árabes y países africanos, no encuentran dónde desembarcar y se han hundido. En estos mares y muchos muertos, 100, 200 muertos. O sea, que es una tragedia terrible. Grande. Y aparte de eso, tú has visto cómo, por ejemplo, en el año pasado y en este también, cómo se produjo un flujo masivo, como le llama la Vuelta a México, para llegar atravesando en Centroamérica el Darién, ¿no?
o sea, las selvas del Darién para llegar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo los Estados Unidos han tenido que... Tanta desgracia que han sí, pasado en esa no, zona. y que ajustar sus leyes migratorias para evitar que se le llene eso ya, como está ocurriendo en Nueva York, lleno de refugiados que no saben. Es un problema. Pero déjame decirte que nosotros aquí mismo, te recuerdas, habíamos hablado de ese tema. Y yo te dije, aquí va a haber un problema con el futuro con los inmigrantes. ¿Tú te recuerdas cuando comenzó la pandemia? Ahí es que comienza, ese es el punto de inflexión para la crisis de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque no solamente pararon los vuelos, sino que pararon el ingreso de gente, Sí. que, o sea, cualquiera, que uno puede entrar al país si usted no está vacunado. Sí. O usted no puede venir a entrar aquí si no Si tiene no tiene tales o urgencia. pruebas, requisitos y todas esas cosas. Bueno, ahí comenzaron las restricciones y luego siguieron bajo el predicamento de que por razones de seguridad, cuando hay guerras como la de Ucrania, hay que tener mucho cuidado y exigir muchos requisitos al que va a entrar a un país. Eso también, tú me entiendes, desalienta y minimiza, inhibe la inmigración loca y descontrolada. Entonces, ciertamente que el inmigrante está ahora mismo en cualquier categoría, oye. En la cuerda floja. En la cuerda floja, en cualquier categoría, tanto si lo hace por la vía legal Como ilegal. como si es por legal. Sí, porque ahora será sometido a más escrutinio. Claro. Pero mira, ahí que está justamente este problema y por eso hemos tratado este tema, porque hay que estar atento y alerta a esta situación, porque cualquier persona que decida viajar va a ser más revisado. Inclusive, una de las cosas que más disgustan a un viajero, a un turista común y corriente, es que lo cuestionen, que lo paren, que lo limiten, Esa es que una. sospechen. Tú sabes lo incómodo que es que te seleccionen. Usted fue seleccionado para verificar. Sí, aleatorio, venga Aleatorio, por aquí. para verificarte. No, señores, eso de aleatorio, eso no existe. Eso es que la persona mira mucho para un lado, se sienta mucho, Se va pone mucho al nervioso, baño, sospechoso. se para, está medio nervioso. Eso es así. Entonces, ellos, claro, No, y el aleatorio a veces funciona cuando viene te agarra al que tenga bueno, eso. que la gente está así, se Pero mueve mira, mucho, anda con niños, mira, Wendy, anda Wendy. rápido y nervioso. ¿Tú no te acuerdas que un día se nos estaba haciendo tarde y tú llegaste nervioso al counter? Usted vaya para allá. aleatorio, simplemente porque llegamos un poquito Digo, movidos. abre maleta, mira. Abre pero maleta y dame cosas. recordarte Eso también, es o sea, fuerte. hablando de eso, para que no se nos pierda. Fíjate cómo aquí empieza a crecer un sentimiento de recelo con los haitianos. Sí. Sobre todo cuando entran ilegalmente, o sea, Sí. cuando tú ves que te entran a tu territorio ilegalmente Entran la mayoría. o pagándole a los guardias, lo que sea, se te meten en cualquier sitio y establecen unos hábitos de vida y de consumo y de costumbre que tú no estás de acuerdo con ellos. O como pasa con las parturientas, la gente se está quejando, bueno, aquí están asistiendo en maternidades a las haitianas, ocupan todas las camas, se duran 15 días con los niños que tienen problemas. Y en el Darío, Entonces claro. el dominicano no encuentra ese Entonces, espacio. fíjate también cómo se va creando una especie de estigma que desfavorece al inmigrante Pero por ser extranjero. En Estados Unidos ocurre lo mismo, Miguel. Se pero pelean claro, los indigentes y las personas que andan deambulando. Se pelean por una cama y por un lugar. Sí. Y muchos norteamericanos, muchos estadounidenses, se disgustan cuando le han dado el espacio a un extranjero. Ese es un pleito. Sí, es una situación Sí, un bastante- pleito fuerte que se dice. Entonces, fíjate, es como una cadena, porque en este problema de la inmigración violenta, ¿verdad? Es una cadena. Primero Estados Unidos, todo el mundo masivamente para Estados Unidos. Allá se acomodan, algunos lo acogen, a otros lo rechazan. Entonces ahora mismo están en Europa, toda Europa regados, ocupando ese espacio. Y Europa con está violencia, poniendo... o sea que eso es lo que verdaderamente Porque ha generado la preocupación. Europa permitía que llegaran, Ah, pero sí. si con su comportamiento, que es por eso es que Estados Unidos tiene sus reglas por el comportamiento y por eso tú ves que hay tantas deportaciones. Todos los meses deportan gente No, en cantidad. y- Usted cumple las reglas, se queda. Usted es profesional, estudiante, viene a trabajar en serio, se queda. Usted no es nada de eso. Usted constituye un problema, se va. Entonces Europa
vengan todos, que nosotros somos más libres, pero ya se están dando cuenta. Usted, yo le di una visa, usted entró legal o ilegal, pero usted me coordinó un grupo, una oleada para participó. destruir los comercios, para incendiar los vehículos, para hacer un desastre. Usted no va, usted no viene, usted se va. Preso de o este deportado. país. El que viene con las características y los perfiles de que puede armar problemas, no va. Entonces, Europa va a cerrar, va a restringir las entradas. ¿Y qué va a pasar con América, con el resto de América, fuera de Estados Unidos y Canadá? ¿Qué va a pasar? Se va a llenar de gente porque los árabes, los africanos y muchas personas más vienen a estos países latinos también, a los más desarrollados primero y después va como una cadena. Entonces, por eso es que el problema, Miguel, hay que resolverlo de raíz y en conjunto, como un problema mundial, porque Estados Unidos lo tira para Europa, Europa lo tira para Asia, Asia lo tira para acá, y vamos a tener el mismo problema siempre. Casi nos está tocando a nosotros algo. No, a nosotros nos está tocando ya, como que casi ya. Si ya ese problema lo tenemos nosotros. Sí, inclusive aquí se dice y fíjate, que hay talibanes, que hay árabes, bueno, hay gente sí, pero más que nada, mira, encienden coche bomba. Lo que está claro es que hay haitianos sobrecargados de haitianos. Pero también recuérdate que tenemos mucha migración de venezolanos que huyen al régimen de Maduro. Y también muchos salvadoreños. O sea, fíjate cómo aquí ya se está creando una comunidad masiva de inmigrantes de esos países. Si se unen, son dinamitas. Claro, no. Pero si trabajan y si se integran a la sociedad, pueden coexistir no hay ningún problema. Es si llegan al extremo, como han hecho en Francia. Sí, de destruir han destruido más de 1.500 edificios, más de 12.000 vehículos de la gente que anda con su carro. ¿Con qué derecho tú le quemas el vehículo a uno que ha comprado su carrito y lo está pagando? ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo eso? Bueno, el problema es muy complejo, pero es que hay que seguir después en otro momento viendo sus consecuencias, sus secuelas. Sí, le daremos seguimiento nosotros aquí en este programa, ya la semana siguiente. Seguimos con otros temas más entre periodistas.